Bueno, pues seguimos. Empezábamos allá por las 6 de la tarde. Hemos felicitado, como se merece, al Club Deportivo Estudio Martos, esa participación y consecución de éxitos en el Campeonato del Mundo de Kempo Karate celebrado en Portugal. 4 medallas de oro con la selección española de Marta, Claudia, de Agustín y Ángela Polaina, que ha estado aquí con nosotros, junto a la sensei, que es Isabel Martínez, y hemos conocido, bueno, que es un campeonato del mundo, y también hemos destacado el hecho de que esto hay muchísima gente que no lo conoce. Tenemos artistas por todos sitios que nos representan en todo el mundo, en cualquier disciplina del arte, pero en el deporte, pues fíjense, tenemos seleccionados por la selección española de Kempo, que van a un mundial y que contribuyen para que, en este caso, la selección española de Kempo haya sido subcampeona del mundo, sumando todas las medallas de cada uno de los kempoístas, que así me ha dicho Ángela que hay que llamarle, kempoístas, y ahí están los resultados. Medallas de oro. Para Ángela Polaina, que ha estado aquí con nosotros, no era su primera, bueno, ella ha conseguido 2 medallas de oro, no era su primera medalla de oro, sino que hace unos años también consiguió otra. Bueno, pues les anunciaba al principio, a ver, hemos tratado de hacer lo posible, el presupuesto no nos da para más, hemos tratado de recrear este estudio y de transportarnos allá al siglo I antes de Cristo, época romana, para hablar con una de las facciones, hoy en día asociación en toda regla, más activa de las fiestas iberorromanas de Cástulo. No en vano, el grupo nació pues más o menos paralelamente a la primera edición de las fiestas. Ahora se va a cumplir la 12ª o 12ª, llámenlo como quieran. El día 14 estamos ya de fiestas, pero bueno, está habiendo un pórtico importante y lo va a haber también, y nosotros aquí pues ya estamos calentando motores. Mañana, de manera institucional, mañana va a estar aquí el concejal de turismo, Enrique Mendoza, que ya presentaba el contenido de las fiestas hace unos días en rueda de prensa, pero hoy, como digo, hemos querido conocer más a fondo a una de esas ya hoy asociaciones que se llama la Guardia Pretoriana, para más señas, de Octavio Augusto y Livia Drusila. Ellos son los protectores del emperador y de la emperatriz. A toda la guardia no la hemos podido traer porque era imposible, pero sí hay una más que digna representación. Están aquí hoy, además con parte de lo que ellos utilizan para sus desfiles, visitas escolares, encuentros con aquellas asociaciones de cualquier parte del país con las que están hermanadas, etcétera, etcétera. Y digo, digna representación, hoy aquí con Carlos Enrique López y Andrés Santoro. Andrés Santoro, Carlos Enrique López, a quienes ustedes conocen, porque nos recreamos o nos transportamos al siglo I de antes de Cristo, pero ellos son contemporáneos. Ellos son de ahora y son de Linares. Carlos, Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Me alegro mucho de veros. Bueno, pues miren ustedes, digo, se nos iba el presupuesto y entonces digo, bueno, vamos a pedir, le hemos pedido a la Guardia Pretoriana que sean ellos quienes nos aporten todo el atrecho para, pues como que meternos en ambiente. Después verán ustedes qué es esto que hay aquí, que está aquí interponiéndose entre Carlos y yo, y dirán, ¿eso qué es? Ese aro ahí es un aro. No jugaban los romanos con el aro, no sé si jugaban o no jugaban, pero bueno, ahora verán lo que es. Oye, que estáis ya casi como, utilizando un término muy de aquí, como casi en capilla, ¿no? A la fecha que estamos, 6. Hoy es día 6, sí, hoy es día 6. Ya estamos en preparativos, ya como bien has dicho, el pórtico. Este fin de semana hay diferentes actividades que hacen algunos grupos, compañeros nuestros de la fiesta, y dentro de una semana pues ya estamos con la campaña militar. Y hay ganas, ¿no? Sí, hay muchas ganas. Además que siempre coincide en nuestro caso, la fiesta es como la apertura a todo un largo año que tenemos de salida, de viajes y de aventuras que vivimos el grupo. Claro, por eso yo decía, digo, una de las, si digo facción, ¿digo bien? Un grupo, facción. Las facciones son las culturas, es decir, facción íbera, y dentro de la facción íbera hay muchos grupos. Grupos, vale. Facción cartaginesa, vale. Y la facción romana. Y dentro de la facción romana pues estamos
la Guardia Pretoriana. Vale, pues en vísperas de la segunda edición, ya prometo no decir más facción, ni mucho, bueno, facción cuando me refiero a una cultura, pero dentro de cada facción, grupo. Y la Guardia Pretoriana es un grupo, a ver, constituida administrativamente como asociación, pues porque tiene mucha actividad y esa denominación fiscal pues, tiene que estar ahí. Digo, de las más activas porque vosotros nacisteis allá por el año... ¿Cuándo fue la primera edición? Fue en 2014. 2014 fue más o menos, ¿no? Sí, los miembros fundadores de este grupo, posteriormente asociación, José Manuel, que es nuestro presidente, y Marta, fueron los primeros participantes también de esas fiestas, que al principio, los 2 primeros años, estaban más centradas en temática de juegos, eran como juegos ibero-romanos y temática de época republicana, y luego en la tercera edición ya fue el paso de juegos a fiestas, ya fue cuando fue creciendo poquito a poco y ya se iba metiendo pues, a otros contextos y otras temáticas, en este caso o en el nuestro, la imperial. ¿Qué hizo nuestro presidente José Manuel? Pues lo primero que hizo, se le ocurrió la idea de por qué no hacer la guardia que escoltaba a los emperadores, la Guardia Pretoriana, muy cinematográfica también, salen muchas películas, sobre todo con el tema de Gladiator, pues se ha ido haciendo cada vez más famosa, esa guardia personal que escoltaba, servía y protegía a los emperadores y que la fundó Octavio Augusto. Hizo una serie de prototipos de vestimentas, al principio eran unas vestimentas marrones, pero luego ya decidió hacer una uniformidad y este color tan característico que allá por donde vamos nos conocen como la Guardia de Negro, los pretorianos o los elegantes de Linares, que ahora te contaré la anécdota. Sí, los elegantes de Linares. Ese es un vacile. No, los sevillanos, cuando fuimos... Ese es un vacile, Andrés, los elegantes de Linares. Sí. Más elegante que el negro. Porque fuimos a Santiponce, tenemos un hermanamiento con la centuria de Santiponce, fuimos el año pasado a su fiesta y allí, ya sabes, la guasa sevillana, los de Linares, los de negro, los que van de elegantitos, los elegantes, y ya nos hemos quedado con los elegantes de Linares. El negro que estiliza mucho, claro. Sí. Claro. A ver, teniendo un historiador y un profe de historia en casa, a la Guardia Pretoriana no le falta detalle, quiero decir, cualquier cosa que lucen, eso está fielmente... Lo intentamos, a ver... del siglo I antes de Cristo se conserva poco. Material sonoro no hay, lógicamente. Tomamos como referencia relieves, esculturas, claro, imágenes de mosaicos, de pinturas murales que había en las domus. Y ahí ya los historiadores ya le vais dando forma, haciendo la forma, claro. Pero es una época bastante difícil, a diferencia de otras épocas de recreación más medievales, o por ejemplo aquí la vecina Bailén con la batalla de Bailén, eso sí está más cercano, hay fuentes, claro, hay pinturas y hay demás, pero esta época también está, como dice Marcelo Castro siempre, en constante evolución, claro, en constante investigación, claro, porque cada vez se van averiguando cosas y lo que antes era así, ahora ya no es así y eso. Así que sí. Intentamos acercarnos lo máximo posible a esa recreación de esa época. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 12 años, más o menos, cuando era concejala de turismo, Mabel Selfa, y vino aquí a contarnos, como al resto de medios, ¿no?, que bueno, que se iban a recrear la historia de Cástulo, una fiesta ibero-romana, tal. Aquello fue una apuesta que dice, bueno, esto, y no más Santo Tomás, decía, no, pues bueno, ¿y esto qué sentido va a tener y cómo va a enganchar esto a la gente, ¿no? Y miren por dónde vamos ya, porque estos 12 años tienen una historia de cómo ha ido evolucionando la fiesta, todo lo que se ha conseguido, la potencia que tienen las fiestas, la declaración de interés turístico que tienen, cómo nos conocen el resto de España por nuestras fiestas, dentro de esa asociación de fiestas y recreaciones históricas de España, hemos sido sede también del Congreso. Quiero decir que hoy en día, a ver, Mabel, que es muy amiga mía, está orgullosísima, evidentemente, por lo que apostó y lo que hoy en día es, ¿no? Y la culpa la tenéis gente como vosotros, que dijeron, pues vamos.
A ver, te lo tomas en un principio, entiendo, como algo, pues si algo nos gusta es una fiesta, pero esto tiene el nombre de fiesta, pero esto es una recreación. Sí, y quieras que no, oye, pues también nos sentimos orgullosos de nuestro pasado. Porque la recreación, como bien dice, es recrear un evento, una batalla, una época, un traje, y tiene un valor de divulgación cultural y artística e histórica, tiene un gran valor. Y grupos como vosotros, que os dedicáis también a divulgar esa historia, pues sois culpables de que, claro, si tú conoces la historia es cuando empiezas a interesarte por ella. A ti te pueden contar un cuento, pero si no te dan detalles de esto, lo otro, pues pasa desapercibida. Y claro, nuestra historia, basada en aquella época, pues interesa porque se van conociendo muchas cosas, y es porque vosotros encargáis de difundirla y de recrearla, ¿no? De ahí el éxito que tienen las fiestas hoy en día. Y Antonio, nosotros somos, por así decirlo, dos recién llegados. Yo llevo 2 añitos y yo llegué aquí de casualidad también a la guardia del grupo, y Carlos lleva también 1 añito con nosotros y lo estamos disfrutando como si lleváramos 12 años, prácticamente. Como si recordaría vuestros antepasados de entonces, totalmente, ¿no? del siglo I, ¿no? Carlos es cornicen. Porque esto es un cornu. Efectivamente. Esto es un cornu, que es un instrumento musical que, a ver, en la vida real Carlos es primer trompeta. Él tiene su formación musical y demás. Por entonces no había conservatorio ni nada de eso, pero sí había instrumentos como este. Efectivamente. Que es un cornu. Este es un cornu. Que es un cornu. Y aquí me ha puesto el cornu. A ver, enséñalo. Eso es un cornu para que ustedes vean. Eso es un instrumento que servía ¿para qué? A ver, esto fundamentalmente... Porque orquestas no había por entonces ni había nada de eso. Entonces, o sea, quiero decir, no había grupos musicales ni nada. La cultura musical que había en aquella época era la griega, que nada tiene que ver con esto. La música de viento, por llamarlo música, nace en la época romana, pero como instrumentos para dar órdenes a la caballería o a la infantería. Ajá. Concretamente el cornu es un instrumento que empieza a utilizarse para dar órdenes a la caballería en combate, porque no existían los móviles, entonces necesitaban un instrumento que proporcionara mucho sonido y que pudiera emitir 2 o 3 notas distintas para que la caballería, los generales, pudieran interpretar cuándo querían atacar, cuándo querían retroceder, y entonces era un instrumento que se utilizaba muchísimo para dirigir los combates. Tiene una característica muy particular, su forma puede llegar extendida a 3 metros, es de latón, y curiosamente, posiblemente el éxito de Roma contra los cartagineses se debe a la existencia de los cornus. El arma principal de los cartagineses eran los elefantes armados. Llevaban enormes jaulas encima, desde las que los arqueros disparaban a los romanos, a las legiones, y los cornicen detectaron que el sonido que produce el cornu asustaba a los elefantes. De tal manera que cuando se producía el ataque de las tropas de Aníbal, los cornus empezaban a sonar, producían diferentes ondas de sonido, los elefantes se volvían literalmente locos, saltaban, dejaban caer a la tropa que llevaban encima y, para huir del sonido del cornu, acometían contra su propio ejército. Y esa es una de las cosas que a las puertas de Roma hicieron desaparecer prácticamente el ejército de Aníbal. Gracias a un pero los elefantes se llevaban, arrasaban con el enemigo, pero también con lo suyo. No, porque, a ver, los romanos eran los que producían el sonido. Sí. Entonces, como el elefante se asustaba del sonido, lo que pretendía era huir. Ya. Y cuando huía, arrasaba a las propias tropas cartaginesas. Ya. Entonces, se volvió, aquellos prototipos de tanques, ya. Se le volvieron contra ellos, que bueno, los habían empleado con éxito rotundo en todo tipo de combates, y mira por dónde un cacharrito así pues se cargó toda esa estrategia militar. Hay que ver la estrategia militar de lo que era, lo que era, claro, ahora sí lo he entendido, lo asustaba, lo volvía loco, dice, interprétame algo, Carlos, interprétame, llámame a los elefantes. A la tropa, ¿no?
con el tiempo llegó a emplearse en las recepciones militares como instrumento musical. Ya. Pero Y ese eso ya sonido me corrió el alteraba a mí a los elefantes, ¿no? Hombre, este que he hecho yo no. A lo mejor no. No. Porque quizás más estruendoso, ¿no? Efectivamente, algo mucho más. Sí. Ese sí. Ese sí. Ese sí. Ese sí. Además se parece mucho al sonido que emiten los elefantes. Efectivamente, un elefante barrita y hace un sonido similar a este. Por eso les sorprendía muchísimo y los volvía locos perdidos. Claro, los elefantes escuchaban eso, se daban la vuelta Y salían corriendo. y se cargaban a los Y mismos. se cargaban a las tropas que estaban formadas detrás para una vez que había... A ver, los elefantes eran la caballería pesada Claro. de los cartagineses. Sí, sí. Una vez que los elefantes habían hecho hueco entre las filas romanas, era cuando entraba la infantería. Pero claro, al darle la vuelta a los elefantes y hacerles correr en sentido contrario, a la infantería que estaba formada, la machacaban. Ya. La pasión no me la tocas tú con esto, ¿verdad? No va a ser que no. ¿Verdad? Porque Y de tú, Vivaldi nada. en tu banda de cornetas y tambores... Es así. Esto no lo has probado, ¿no? No, me echan. Ni pegaría, ¿verdad? Ni pegaría. Hombre, la pasión o cualquier marcha de Semana Santa, con esto no se va a poder tocar. No, tiene Eso una está serie claro. de registros limitados. Sí, porque sí, además, claro. por la forma... Claro, porque... no aquí tiene- es todo a base de labio y pulmón. Exactamente. No hay teclado, no tiene nada que Ajá. pueda... ¿Y en vuestros desfiles se toca o no? Sí, en los desfiles de la Guardia de hecho, el que Pretoriana... no abre paso a la guardia. Va el estandarte, el Belisarium, que es el que Sí. el porta de estandarte, y luego va Carlos dándole al corno. Hay que tener muy buenos pulmones. Bueno, regularcito. Hombre, digo. Entrenado. Hombre, digo por el recorrido que tiene, ¿no? Sí. Además es un instrumento muy desagradecido porque tiene una boquilla muy rara, es una boquilla muy plana, se clava en el labio. Yo termino los desfiles que se me pone el labio que parezca una vaca silbando un liyu. Pero bueno, la verdad es que luego lo agradeces mucho el resultado. Cuando vamos a institutos, a colegios, los chiquillos no vean, disfrutan un disparate y reciben una lección de historia que yo creo que los aficiona luego a buscar más información, Claro, ¿no? claro. Y eso parece que Claro. no, pero mueve mucho. Sí. a Además, los todo críos. esto ha hecho que en los centros educativos haya, que lo digo que antes no la hubiese, ¿no? Pero haya mucho más interés por nuestra historia más cercana, Totalmente. que es la nuestra, que está muy bien, la asignatura de historia, bueno, Andrés es historiador y demás, y se supongo, bueno, pues historia general. Pero claro, las fiestas han hecho que la historia local interese. Pero no solo aquí en Linares, sino nosotros hemos estado hasta en colegios e institutos de Córdoba. Ah, sí. Sí, estuvimos en Villanueva de Córdoba, en pleno epicentro del Valle de los Pedroches, cerquita de Pozo Blanco, y alucinaron con nosotros. Y a raíz de ahí descubrieron más, no solo de la Guardia, sino de Linares y de las fiestas. Y antes de Semana Santa también estuvimos en Bailén, estaba en el colegio de allí de Bailén, el Pedro Corchado, haciendo una jornada de historia antigua. Nos invitaron para dar una charla y alucinaron niños y padres, porque cuando terminamos la charla fue a última hora de clase y salimos acompañando a los niños, los padres estaban fuera esperándolos, salimos desfilando con ellos y los padres alucinaron con nosotros pidiéndonos fotos y demás, los padres, o sea que tanto niños como adultos les encanta, por Claro. donde vamos terminan encantados. Los pretorianos viajan mucho porque tenéis hermanamientos establecidos con otros grupos de España, ¿no? Sí, a raíz de lo que hemos estado comentando antes, todo nace sobre todo a partir del 2017, cuando marca un punto de inflexión dentro del grupo. José Manuel y Marta, los fundadores, decidieron convertir el grupo en asociación, para eso mismo, para viajar, temas de facturación, temas administrativos, hacemos muchos teatros, muchas charlas, muchos talleres, y ya en 2019 empezamos a mover un poco para viajar. Luego llegó la pandemia, llegó el COVID, se paralizó, pero en 2022 ya cuando se abrió un poquito la cosa, ya empezó a mover, fuimos a Mérida, Cartagena ya es 4 años creo que los que llevamos yendo, Mérida son 3, a Lugo, tenemos un hermanamiento con la Guardia Pretoriana de Lugo, con la Guardia Pretoriana de Cartagena también, a Cantabria, hemos ido a Santiponce, que tenemos hermanamiento con la Centuria de Santiponce, que este puente han estado con nosotros y le hemos hecho
unas visitas por toda la provincia de Jaén y le ha encantado también Linares. Y bueno, y es un placer y un honor, y también en mi caso como historiador y Carlos como amante de la cultura y de la historia, poder desfilar en sitios como Cartagena, como Mérida, como Santiponce, o sea, desfilar como hicimos por el centro del conjunto histórico de Itálica, que junto con Medinazara y Cástulo son los grandes conjuntos arqueológicos de Andalucía. Eso es caminar y desfilar vestido de pretoriano por las calzadas romanas de Itálica, de la época de Adriano, de Trajano, eso es una maravilla. Caray. Carlos, apárcame el corno ahí, que está incómodo ahí. Apárcamelo aquí donde estaba. Ya hemos escuchado aquí en primera fila. Aquí no multan. El sonido, aquí está bien, el sonido del corno, que no lo tiene ningún otro grupo, ¿no? O sea, instrumentos así no... Instrumentos así, hay un grupo, la Legión de Cipión tienen, son los trompeteros de Nazareno, que forman parte de la Legión, sí. Pero de grupos que yo sepa, bueno, los íberos tienen un cuerno, pero córnice, nosotros somos los primeros que tenemos. De hecho, también la particularidad que tenemos nosotros es que a raíz de todos los viajes, de convertirnos en asociación, de todo lo que nos movemos, también hemos marcado influencia a otros grupos de las fiestas, a nivel de indumentaria, de cómo orientamos el grupo, y eso también es un honor para nosotros porque nos toman como referencia y por ser, sí, por así decirlo, los primeros en que empezamos a mover un poco el árbol de la divulgación cultural de los grupos de las fiestas. Hombre, yo pienso que uno de los factores que le ha dado seriedad también a estas fiestas es que, a ver, tú participas en un desfile o vas a formar parte de cualquier grupo, de cualquier cultura y demás, y dices, no, que yo quiero, no, tú tienes que ir ataviado y tienes que ir vestido tal y como se marca, claro. Sí, sí. Y como marca cada grupo. Sí, sí, claro. Claro, y esta es la seriedad que tienen las fiestas, ¿no? Hombre, dentro del ambiente festivo, porque no deja de ser una recreación festiva, ¿no? Porque en las fiestas nos lo pasamos genial, recreando nuestra historia. Pero no es que cada uno sale como le da la gana. No, tienen que guardar los patrones de cada grupo. Exactamente, cada y eso el Ayuntamiento Turismo, que es, digamos, la madre de las fiestas, el ayuntamiento eso lo mira mucho. Claro, el Ayuntamiento lo establece y luego cada representante de cada grupo, él vigía para ver, tú puedes, tú no, tú tienes que ir de este color, de esta forma. Exactamente. Para que guarde cierta calidad histórica y claro, visual también, que no haya mucho contraste. Claro, y eso es lo que se valora también fuera, el hecho de que estén también consideradas nuestras fiestas, es por esa seriedad y rigor que se tiene a la hora de recrearlas. De hecho, nosotros en 2023 fuimos a las puertas de Roma y estuvimos en Roma. La Guardia Pretoriana estuvo con el grupo histórico romano y Cástulo fue a Roma, y posteriormente en las fiestas vinieron los romanos aquí gracias a la Guardia Pretoriana y bueno, y a la colaboración del Ayuntamiento. En 2023, claro. O sea que... Claro, por eso cuando vamos, esta casa lleva yendo 2 años consecutivos a Cartagena, y la verdad es que uno se sienta muy orgulloso, ¿no? Porque, a ver, Cartagena son unas fiestas por población, por antigüedad y demás, a ver, mucho más grandes que estas fiestas, ¿no? Por el momento. Yo le decía a Chiqui, y ahora se lo digo también a Eduardo, no corráis mucho de ligero, que por el momento sois más grandes. De aquí a nada ya veremos a ver, ¿no? Pero claro, son las fiestas de las tropas y legiones, pero claro, ¿por qué sigue yendo Linares y representación de las fiestas? Precisamente por esa rigurosidad que se tiene y por esa seriedad que se tiene. En Cartagena, yo una de las cosas que me quedé verdaderamente asombrado, estamos hablando de un desfile donde desfilamos 7.000 almas para 2,5 millones de personas, cuidado, el público eran 2,5 millones. Lo que generamos allí de admiración, la Guardia Pretoriana, con nuestros uniformes, con nuestro comportamiento, con los instrumentos, fue algo inenarrable, vamos. Recuerdo en particular una familia noruega, es verdad, que fue muy bonito, porque estaban sentados al lado nuestro en una cafetería que estábamos tomando un refrigerio antes del desfile, y bueno, no paraban de mirarnos y hacer gestos y tal. Y al final, bueno, pues les dije que si querían hacerse una foto con nosotros, se lo dije por señas. Al final resultó que la señora era una profesora de historia en Noruega. Estaba verdaderamente impresionada con la rigurosidad de nuestro atuendo. Se lió a charlar con otro de los componentes, con Jesús y con mi hijo en inglés,
dejándome a mí a 2 velas, y bueno, mantuvieron ahí una conversación a la que se incorporó otra serie de gente de su misma nacionalidad, y luego cuando íbamos al desfile de tropas, que nos aplaudía todo el mundo, la familia esta ya nos vitoreaba, ya era una cosa exagerada, y bueno, todo el mundo aplaudiendo a rabiar cuando pasábamos la Guardia Pretoriana. Sí. Eso es muy bonito. Sí, es muy bonito. Es muy en bonito. un sitio donde desfilan 7.000 personas y que la Guardia Pretoriana de Linares le dediquen las ovaciones que nos dedicaron, Cierto. eso cierto. es llevar Linares muy por lo alto Cierto, a donde cierto. vamos. Vosotros ibais en el desfile el año pasado, ibais Con la Guardia Pretoriana de allí, porque estamos hermanados. casi al final. Sí. Sí. Que Nosotros a llegamos... ver, lo bueno, ahí estamos viendo imágenes, eso es Cartagena. Eso es Eso es Cartagena. Cartagena. Eso es Cartagena. Digo, lo bueno siempre se guarda para el final. El desfile de los pretorianos de allí de Cartagena es un espectáculo, Y bueno, no es que lo demás no lo sea, ¿no? Lo que lo precede, pero yo me acuerdo, el año pasado lo dio esta casa en directo, todo el desfile, y yo recuerdo que la cabeza del desfile ya había llegado allí al campamento, y había grupos que estaban todavía echados en la pared en la plaza de Ayuntamiento porque no habían salido. Porque todavía no habían salido. Nosotros creo que éramos los pretorianos, el 34 puede ser. O sea, y era ya de noche. Sí. Y empezó el O desfile. sea, había gente que ya se estaba tomando algo fresquito en el campamento. Sí, sí. Y había grupos que todavía no habían salido. No habían ni empezado el desfile. Bueno, aquello y este año también seguramente. Bueno, luego en el campamento nos hicieron un pasillo con antorchas Sí. de la Guardia Pretoriana y nos recibieron todo lo largo de la entrada a los campamentos Se con portaron muy antorchas y dando vivas a la Guardia Pretoriana. Fue algo, se me pone todavía el vello de punta. Fue algo precioso, ¿Cuántos impresionante. sois en un desfile? ¿Cuántos sois de la Guardia? A ver, la Entre guar- sacerdotisa, A ver, emperador, emperatriz. Tenemos Marta, que es nuestra diosa Minerva, que es una de las fundadoras. Luego está Rosa, que es diosa Diana. Luego la pequeña Victoria, que es la sobrina de Rosa. Aquí todo queda en familia Sí, también, sí. muchos aspectos. Luego hay 3 instrumentistas de percusión, Carlos con el cornu, tenemos 2 jabalíes, luego la guardia, el emperador y la emperatriz, alrededor de unas 25 personas Caray, podemos ser. caray. Lo que pasa es que muchas veces por temas laborales, académicos, personales, pues no todo el mundo puede viajar o incluso participar en las fiestas. No, claro, porque es que es una afición. Claro. Es una Por ejemplo, la que se fiesta- lleva con mucho rigor, pero no deja de ser. las una fiestas afición. también caen en mayo, hay comuniones, hay otro tipo de eventos Claro, familiares sí, y sí, condicionamos sí. muchas veces a la gente, pero normalmente viajamos bastante dentro de esos 24 25 que estamos en el grupo. Caramba. Tenemos una batería de imágenes para que vayan y la vamos comentando también porque, a ver, no solamente la Guardia Pretoriana está en la fiesta, no solamente, ya ha comentado antes también Andrés y Carlos, que bueno, que ellos viajan mucho y hacen uso de esos hermanamientos que tienen con otros grupos, divulgan en centros educativos, allá donde se les invita, allá están ellos, ¿no? La Guardia de Negro, los elegantes. Elegante de Linares. Los elegantes de Linares. Ojo, ojito, los elegantes de Linares. A ver, la ropa llama mucho la atención. Eso en itálica. Eso en itálica, eso es itálica, y ¿no? tengo un bonito recuerdo porque cuando desfilamos por la calle Trajano allí de Santiponce, yo voy alengando siempre a la tropa con una serie de gritos y demás, y estaba todo en silencio, y cuando terminé de alengar nos dieron un aplauso, pero de 1 minuto. O sea, yo me quedé y luego hablando con gente de allí, dice, es que habéis sido la revolución y la revelación de este año de las fiestas de aquí de Santiponce, y eso ahí en Santiponce. Con el emperador, la emperatriz, esto es en Astorga, en la feria de Asturias y Romano, en las fiestas de Asturias y Romano, allí en Astorga, en León, el año pasado, que también fue una experiencia. Allí tienen su propio emperador Augusto. ¿Y ahí lo estabais vosotros protegiendo? de alguna Ahí manera, lo no? estamos protegiendo, y ahí está detrás Octavio. Y eso Son como también. una empresa de seguridad, ellos Sí. ¿verdad? Aquí Una tenemos empresa de seguridad. aquí a Carlos en Jaén, esto fue en Jaén Capital, que alucinaron. O sea, gente de Jaén Capital, muchos no conocen ni nuestras fiestas. Y cuando llegamos allí y nos vieron, empezaron a preguntarnos y demás, y pues el año que viene voy a ir, pues voy a ir el mes que lo voy a hacer. Ese es nuestro prefecto Caesa, José Manuel, el fundador del grupo, que aquí tenemos el casco que nos lo hemos traído, con el águila imperial, el cíngulo Lupercum, que es
ese cinturón rojo que marca la fortaleza y también los lazos de unión con el emperador. Sí, que no es que quede bonito el negro con el rojo y... No, todo tiene un tiene su porqué. significado. Y los escorpiones, por ejemplo, que se ven en la faldeta, que es el símbolo de la guardia, Tiberio, que fue el segundo emperador, su signo zodiacal era Escorpio, y entonces la guardia, en agradecimiento, porque Tiberio estableció lo que se conoce como la castra praetoria, que era el lugar donde se localizaban los pretorianos, pues en agradecimiento cogieron el logo de Escorpio. Bueno, esta foto es de 2018, 2019. También aquí se ve perfectamente, Antonio, la evolución de los trajes, cómo desde el principio ahora van mejorando en cuanto a calidad y consolidándose. Fíjate, eso es lo que te he comentado antes, los prototipos de trajes marrones, que al principio José Manuel, que es la parte del centro, que está en la parte del centro, hizo esos prototipos marrones, pero luego le gustó más una guardia uniforme a nivel cromático. Y bueno, Pablo también está, que es miembro de la guardia. O sea que hemos ido evolucionando. Esto a lo mejor es del 2016, esta foto. Para que se vea también no solo la guardia, sino que las fiestas han ido evolucionando con mayor calidad. Sí, sin duda. Esto fue ahí está nuestro compañero Luismi. Esto es en Bailén, hace un mes que fuimos a dar las charlas y los chiquillos alucinaron. De hecho se cuadraban cuando íbamos desfilando, por los pasillos, se cuadraban, pero vamos. Y muy bien, y ahí, bueno, Carlos, que te cuente cuando apareció el cornu. ¿Quién quiere tocarlo? Vamos, parecía dejar que los niños vengan a mí. Todos querían tocarlo. Todos querían Nadie tocarlo. lo tocó. Pero además es que fue muy curioso porque... Nadie lo tocó. No, es que no querían hacerlo sonar. O sea, cuando dijeron, querían queremos tocarlo, querían yo tocarlo. pensaba que querían hacerlo sonar, y no, lo que querían era tocarlo físicamente. Y es latón, dice que es latón. Sí, es latón. Caray. Pero ¿Qué? no te puedes hacer idea lo que a los críos, la ilusión que le hace. Yo lo comparo con el Día de Reyes Magos, cuando llegamos nosotros al cole. Impresionante. Llama mucho la atención, Pero es que, Antonio, la curiosidad fue que los profesores, claro está, los maestros sabían que íbamos a estar allí, pero los niños no. Y cada niño estaba en su aula, con la puerta cerrada, con su tutor y demás. Dando su clase. Y empezamos a hacer ruido por los pasillos. Llegamos, van abriendo las puertas, parecían los chiqueros de los toros. Entrábamos y los niños se quedaban con una cara y ya empezaban los tambores, que llevamos también a Juanjo, nuestro compañero percusionista, iba tocando el tambor, es con el cornu, yo pegando gritos, la gente contestándome. Vamos, y vamos recogiendo, o sea, recogíamos a uno, nos acompañaban, nos metíamos en otra clase, lo de esa clase nos acompañaba y nos íbamos uniendo y al final formamos ahí una fila de 200 niños hasta el salón de actos, que es donde dimos las charlas. Oye, a Octavio Augusto, ¿qué le pasó? ¿Cómo murió ese hombre? A Octavio Augusto murió por edad. Por edad, ¿no? Es de los pocos emperadores que no murió de forma... Porque estaba la guardia pretoriana ahí. Totalmente. Ahí está, eso, que se le he puesto a huevo. Digo, claro, vamos a... Porque si me dicen, no, es que se lo cargaron. Entonces, ¿para qué estaba la guardia pretoriana? ¿Qué guardia pretoriana era esa ni nada? ¿Qué protección hacía la guardia pretoriana? Y además estaba su mujer, que era de armas tomar también, Livia, la emperatriz, Livia Drusila, y estaba ahí vigía de todo lo que ¿Qué podía era pasar. una sargenta? No, en torno a Livia hay mucha leyenda negra, también los historiadores... Dice la historia que es la emperatriz más poderosa que tuvo Roma. Y de las mujeres más representativas de la historia antigua, junto con Cleopatra o Hipatia de Alejandría, de las más famosas de la historia antigua y de las más representativas. De hecho, es madre de Tiberio, segundo emperador de Roma, que fue ya el emperador de la época de la Pasión de Cristo, de la época de la muerte de Cristo. Sí, ya después de Cristo, ¿eh? Sí. Augusto se dejaba llevar bastante por lo que le decía su señora. Y bueno, pues parece que contribuyó también muy mucho a todo el año, o todos los años que estuvo Augusto como emperador, porque ella lo mantuvo pues haciendo intrigas por un lado y cargándose al que molestaba por otro, a pesar de que... Ya. ¿Y Octavio Augusto se cargó a alguien para ser emperador o no? A ver, Octavio Augusto, Octavio... Porque antes no había elecciones ni nada de eso, No. antes yo te cargo y La historia de Octavio es muy interesante porque él marca el punto de inflexión de la historia de Roma, porque marca el paso del final de la República
al imperio. Y eso es lo que marca los acontecimientos prácticamente de la historia de la civilización romana. Octavio formaba parte del segundo triunvirato. El triunvirato eran 3 líderes que se encargaban del gobierno de Roma. El primer triunvirato famoso fue el de Julio César, con Craso y con Pompeyo, con todas las guerras civiles que había entre Pompeyo y Julio César sobre todo. Octavio estaba apadrinado por Julio César y luego formó el segundo triunvirato, que era Octavio, el famoso Marco Antonio y Lépido. Al final se fue quitando de en medio a Marco Antonio, se fue quitando de en medio a Lépido y ya se nombró pues emperador y apoyándose en toda la sociedad y en el ejército romano para marcar ese punto de inflexión de república. Ya. La industria del cine, por la que muchos conocemos la historia también, ¿no? Fiel o no fiel, no lo sé, sí, pero de Julio César, de toda aquella época de Julio César, sí se han hecho muchas películas y demás. De Octavio Augusto también hay sí, películas que hayáis visto y que diga, eso refleja fielmente la historia y la vida de Octavio Augusto, de Minerva, quiero decir... A ver, yo como historiador siempre lo digo, el cine, las series, la ficción es un complemento o para darle forma. Muchas cosas son ficcionadas para darle también cierta intriga a la trama de esas películas, de esas series. Pero para mi gusto hay 2 que están bastante bien, son series. La serie, una es Roma, que es de las primeras que hizo HBO, sobre el 2006 creo que es, y esa serie es buenísima muy porque premiada, es que muy premiada también. Además se hizo en los estudios Cinecittà, donde hacían las películas italianas de los años 60, 70 y los decorados son reales, y esa serie está muy bien porque marca ese paso de república a imperio con Octavio. Sale Livia también, salen Cicerón, salen diferentes personajes. Y luego también de Octavio hay otra serie que se llama Domina, que es una serie británica que habla de Livia y de toda la trama que giraba en torno al matrimonio de Octavio y de Livia, y es muy interesante porque ahí aparta un poquito esa leyenda negra que los historiadores de la época tenían en torno a Livia, y es muy interesante porque habla de la importancia que tuvo Livia también en la administración del Estado romano, del gobierno romano, y todo lo que ayudaba y aconsejaba al emperador. Decía yo antes Minerva, yo me refería a Livia Drusila. Minerva era una diosa importante también, ¿no? Porque sí, es nuestra diosa, de hecho, claro, junto con Diana. Además canta muy bien. Sí, es Marta, profesora de canto. Canta muy bien, Aquí la Minerva de Linares canta muy bien, Marta Zay canta muy bien. Tú date cuenta del nivelazo que hay en la Guardia Pretoriana. No, a ver, ¿qué me vas a contar? Bueno, una profesora de canto, 4 historiadores... Hombre, ¿qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar a mí de eso? Hablando de Roma, nunca mejor dicho, ahí está la diosa Minerva. Tenemos a Marta. Oye, lo de hablando de Roma me ha salido así... Del tirón, como si lo hubiera ensayado. No estaba preparado, hablando de Roma. Al final termina en la Guardia, Antonio. Al final termina de pretoriano. A ver, yo mis 2 apariciones en desfile que he hecho, y a José hay que aprobarla y luego dejar a los que saben de esto, era cultura romana. Porque la primera vez salí con la Caterva Redemptionis, romano, y luego ya me ascendieron el año siguiente y ya era senador. Un nivelito. Hombre, un nivelito, por favor. Senador romano, que la Caterva Redemptionis me llamaban traidor, y yo le decía, no, es que voy más fresquito, así con mi atavío de senador, mejor que con las corazas esas que lleváis, que eso pesa un quintal, ¿no? Digo, eso ya para vosotros. Y económicamente mejor un senador que un legionario. Hombre, además se notó en la cuenta. Se notó en la cuenta. Tenemos más, porque claro, vosotros hacéis muchas actividades culturales también. Habéis tenido representaciones de obras teatrales también, sí. Se han escrito obras de teatro dentro. En la fiesta del primer aceite, cuando se hizo aquí en Linares, hicimos una representación teatral que hablaba del origen del aceite en la antigüedad. ¿Eso que estamos viendo qué es?
Esto es en Alhambra. Alhambra, en Ciudad Real, Ajá. en la fiesta romana de Alhambra, en Ciudad Real. Pues sí, Ahí os veis vosotros. tenemos a Joserra haciendo de Octavio, de emperador, en un templete que tienen allí en Alhambra. Pues en si era Ciudad otro que le Real. pega todos los palos, ¿eh? Sí, Joserra se pone ¿Eh? un jabalí. Te hace el seguro de la casa del coche en un santiamén y luego fíjate. Lo mismo se pone se el hinca la traje rodilla negro ahí. que de jabalí, que con la corona de emperador. Y ahí tenemos a María Ángeles, que hace de Livia, que también es profesora de historia. O sea, aquí esto es un equipo interdisciplinar. Madre mía, ¿le va a poner a alguien alguna pega a cómo recrean las fiestas los Bueno, en pretorianos? el caso de ella misma se hace los trajes de ¿sí? emperatriz. Claro, que esa es otra. Dice, bueno, y la gente, porque hay gente que no lo entiende, dice, que nadie le regala los trajes. No. Los trajes no. El que quiera participar en la fiesta se lo tiene que hacer él o ella, ¿no? Sí, Y sí. dice, bueno, y se gasta un dinero en eso, sí, pues ahí está el éxito. Los diseños de María Ángeles son una verdadera preciosidad y además rigurosamente basados en el conocimiento histórico de cómo vestían las damas romanas, ¿no? Entonces, es que Luego también otro de los miembros, sobre todo que participa mucho en teatros con nosotros, Antonio, es el único que tiene el título de escenógrafo y experto en vestimenta histórica de la provincia de Jaén, o sea que nos intentamos asesorar. A ver, yo soy historiador, pero en muchas cosas se me escapan a nivel de vestimenta, y nos intentamos asesorar también pues de gente que ha estudiado y que carrera universitaria en torno a Ya, esto. ya. O sea que... Tú estuviste un tiempo contratado por el ayuntamiento para asesorar históricamente Sí. De que hecho, todo se cumpliese con esa rigurosidad de la que hablamos, ¿no? Sí, sí, yo caí en la guardia de casualidad, porque hace 2 años, cuando estaba Sheila de concejala, el equipo de gobierno y el área de turismo necesitaba un historiador un poco para asesorar, ayudar a la gente y demás. Y a raíz de ahí conocí a José Manuel, porque yo, a ver, las fiestas las veía desde fuera, los años atrás, y lo típico, pues el desfile, algún acto que te llamara la atención, pero a raíz de eso, José Manuel, una vez teniendo una charla en una de las reuniones que tenía yo con los grupos, me dijo, oye, ¿y qué grupo a ti te gusta de las fiestas? Y digo, pues a mí, sinceramente, por la dinámica que tenéis vosotros, porque a mí me encanta viajar, me encanta la historia, y los trajes de los pretorianos eran los que más me gustaban, y dice, pues te dejo un traje si quieres, prueba y a ver qué tal. Y salí en el desfile cuando vinieron los italianos, cuando vinieron los romanos. Me gustó y aquí me tienes. O sea que llevo ya 2 años. 1 como historiador, indirectamente Ya, a la ya, fiesta, sí, sí, sí. y 2 como pretoriano. Y se la ha metido en vena, se la ha Sí, metido en sí. vena, directamente en vena. Bueno, en esto de las redes sociales, todo esto se mueve por seguidores, porque, a ver, los que tenemos muchos seguidores en las redes sociales, yo tengo 1200, ¿no? Claro, luego ves a gente que tiene casi 300.000, como una arqueóloga, historiadora, escritora, influencer, antropóloga, que va a venir el día 17, el sábado, en plena fiesta, a dar una conferencia y a presentar un libro. Dice, ¿cuánto tiene? Casi 300.000. Dice, yo no voy a decir más que tengo 1200, porque 1200 lo tiene mi vecino y trabaja en un taller mecánico. Quiero decir que no es porque uno salga en la tele, no. Casi 300.000 seguidores dice mucho de una persona que se mueve en redes. ¿Quién es Lidia Merenciano? Pues Merenciano, bueno, yo lo sé porque cuando me dijeron el nombre, y ahí está el cartel que anuncia su visita, pues y me he investigado y me metí en internet y digo, a ver quién es esta muchacha. Y esta muchacha de historia sabe mucho, las cosas como son. Y de redes sociales. Y de redes sociales también. También. Y viene a Linares por medio de la Guardia Pretoriana. Sí, Lidia García Merenciano es antropóloga física, arqueóloga y una experta sobre todo en lo que hemos estado hablando antes, la importancia que tiene la divulgación cultural e histórica. Ella maneja como nadie el tema de redes sociales, sobre todo ahora que está tan de moda el TikTok, Instagram, y escribió un libro llamado Penélope y viene aquí, de hecho es nuestro proyecto dentro de estas fiestas. Viene el sábado 17 por la mañana al Pósito a presentar su libro y también a hablar un poco de arqueología, de las últimas noticias y descubrimientos que había en torno a la arqueología. Es una apasionada de la historia de la arqueología y va a presentar también su libro Penélope, que lo que habla el libro es de esa relación que hubo entre Ulises
y su mujer Penélope, después de la guerra de Troya, todo el avatar y todos los viajes que vivió Ulises, y cuando regresó a Ítaca, a su tierra, pues gira en torno a la importancia también que tuvo Penélope y a esas tramas. Es una novela histórica y la verdad que merece la pena. Y a nuestro proyecto, nuestro compañero Joserra, Emperador Jabalí, también estuvo en contacto con ella y pues llevamos hablando con ella prácticamente pues, desde noviembre, octubre, o sea, y se lo propusimos al área, que desde aquí quiero agradecer también al área de turismo por todo el trabajo que están haciendo, porque yo he formado parte de organizar una fiesta y la gente no sabe realmente el trabajo que cuesta, no solo económicamente, sino a nivel humano, para que una fiesta de 3-4 días funcione y se consolide. Y yo quiero también agradecer al área por toda la ayuda que siempre nos da a los grupos y a los participantes, en nuestro caso, pues en nuestro proyecto, y a Enrique, claro, está como cabeza visible del área de turismo. Pues mañana le vamos a trasladar ese agradecimiento. Claro, hablar de redes sociales, TikTok, Instagram, que eso es lo que... A ver, yo donde parto la pana es Facebook, pero Facebook ya es que se ha quedado anticuado. Entonces, eso es para ti, para mí, ya. Claro, es que el Facebook dice, claro, y yo manejo mucho el Facebook por cuestiones profesionales también, ¿no? Promocionamos estas entrevistas, eso. Pero claro, en Instagram voy corto, voy muy corto yo. Voy muy corto, si yo con 1000 y pico, ¿dónde voy yo con 1000 y pico? ¿Qué vendo yo con 1000 y pico? Hasta que te haga unas fotos con el cornu, claro, y empieza a subir la audiencia. A dar qué conferencia me llaman a mí con 1000 y pico o hacer un vídeo de TikTok tocando el cornu. O el también. TikTok, que no sé, tengo TikTok, las cosas como son. No sé ni el nombre que tengo puesto, pero bueno, tengo TikTok. Oye, que acaba de dar Andrés por lo menos intentándolo. En un TikTok intentando tocar esto, ¿no? A lo mejor se hace viral para bien o para mal. Sí, y se ríen de mí. O para bien, o a lo mejor descubrimos un gran músico y lo metemos en la guardia. Yo no soy capaz de tocar esto. A ver, yo no toco la trompeta ni ningún instrumento, ¿no? Y esto menos. Si ya me ha dicho que termina un desfile con la boca así, pues imagínate. La boca para luego una rubia. No, dejémoslo para quien sabe de esto. Las cosas hay que dejarlas para quien sabe hacerlas. No, yo me quedo como estoy, influencer no soy, ni mucho menos, ni quiero serlo, para eso están otras. Entonces el día 17 viene esta muchacha. El 17 por la mañana. Que es el día del desfile. El 17, por la tarde. El 17 para los pretorianos va a ser un día intenso porque empezamos por la mañana con la charla de Lidia y la presentación del libro y luego por la tarde el desfile general de tropas y legiones y luego también el viernes por la tarde participamos con la Gens Fabia, que tiene un proyecto muy bonito y ha querido que varios grupos, entre ellos los pretorianos, estemos allí. Nosotros, pues para echar una mano siempre a los grupos y ayudarnos, estamos... Y en la programación que ya se ha presentado de la fiesta, la Guardia Pretoriana tiene algo que sea vuestro, que diga... la charla con Lidia a las 12:30, ¿no? En el Pósito, el día 17. O sea, representaciones y demás no vaya a hacer... No, porque también la siguiente semana vamos a Mérida y tenemos también, lo que he dicho antes, la vida personal de cada uno, laboral, y estamos muy condicionados, pero bueno, que yo creo que el proyecto de Lidia y que venga aquí con Oscar Linares, que salga con nosotros también en el desfile, que vea todo esto, yo creo que a ella le va a impactar. Hombre, y sobre todo buscándole también las vueltas, el hecho de que una persona tan activa en redes sociales y demás, pues supongo que hablará después en su TikTok y en su Instagram de su visita a Linares y demás, y eso no deja de ser una promoción. Indirectamente. A ver, que yo en Instagram lo cuento y se enteran por los de aquí, pero esa muchacha lo va a contar y se va a enterar mucha gente en toda España. Tanto de las fiestas como de nosotros mismos, o sea, de promoción, pero más allá de esa promoción también lo que puede aportar ella en las fiestas, en plan la importancia que tiene las redes sociales hoy en día para divulgar historia, que es que a la larga eso es lo que es la recreación histórica, divulgar y que la gente sepa que lo que llevamos, porque la decoración, los trajes, el color, muy bonito, pero intenta transmitir también un mensaje, un contenido. Sí, claro, por supuesto. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los grupos de las fiestas. Y de hecho está calando y en la población infantil, la población escolar, está calando, bueno, de hecho, ahí está el desfile infantil.
Sí. Que casi está ya por el mismo, más o menos los mismos Pues yo números. creo que de ya los mismo, según dijo Enrique, está casi empatando ya con los adultos. Entonces dice, bueno, interés hay. A ver, también los docentes están haciendo mucho, los propios centros educativos Sí. están haciendo mucho. Y están trabajando. Se han concienciado también de que esto Hay es muchos importante. grupos como los íberos, las sacerdotisas íberas, las vestales, que durante todo el año también están trabajando en los centros de aquí de Linares para eso, para Me parece muy acercar bien. a los más pequeños la historia. Me parece muy bien. Pues, señoras, señores, esta es la Guardia Pretoriana. Nació, pues, casi con el primer desfile, se ha ido haciendo más grande. ¿La plantilla está abierta a incorporaciones o lo tenéis cerrado? La plantilla, quien quiera saber más de nosotros también usamos bastantes redes sociales, tanto Facebook como Instagram, y quien quiera descubrir más historia y toda la aventura y todo lo que hacemos, que nos sigan en Guardia Pretoriana de Linares, que no solo subimos cosas nuestras, sino también intentamos aportar ese granito de arena, porque a través de nuestras fotos, nuestros viajes, nuestras experiencias, pues explicamos historias en esas publicaciones, y luego también publicamos cosas de historia del arte, de arqueología, que intentamos también aportar ese granito de arena a la divulgación histórica. Y quien quiera entrar, pues que al grupo, que se ponga en contacto con nosotros, que nosotros, nuestros 4 pilares, que nos gusta pasárnoslo bien el cachondeo, a que sí, Carlos, y Carlos te lo puede decir, viajar, conocer gente, la gastronomía también, porque cuando viajamos, Carlos, también comemos más que un alcalde nuevo, o sea que comemos bien. No te metas con el alcalde, que de rebote aquí se puede sentir. Y sobre todo que la pasión es esto, porque a nosotros nos encanta. Bonito. Es muy bonito. Viajamos mucho. Ya, como digo yo lo comparo con los toreros. Ya con la fiesta empezamos la temporada taurina, además que vamos en furgoneta como un coche de cuadrilla muchas veces. Y ya empezamos hasta prácticamente diciembre y conoces gente, cultura. Y al final en los viajes hablamos de todo menos de historia, porque nos lo pasamos tan bien pues sabéis que os digo que eso os vaya a llevar. Mira, en mi caso este año salimos las 3 generaciones. Sale mi hijo y ya sale mi nieto también con nosotros. Ah, también. Mi nieto de portaestandarte. Mi nieto tiene un brazo como los muslos míos, ¿sabes? El tío Sí. cuadrado. Y entonces vamos a salir este año las 3 generaciones. Eso también es muy importante. Que en torno a un mismo proyecto podamos estar juntos disfrutando a la vez, abuelo, padre y nieto, eso es muy bonito. Que hay muy pocas cosas, muy pocas actividades que sean capaces de poder juntar 3 generaciones así, que los 3 estén disfrutando a tope, pasándoselo como los indios, Pues sí. y al mismo tiempo aprendiendo. Pues sí. Me parece fantástico. Con esta compañía, visitar cualquier sitio histórico, a ver, para mí es un privilegio. Es una enciclopedia abierta. Totalmente, aquí el totalmente. historiador, ¿no? Pero es que son 4 historiadores, entonces es una cosa maravillosa, porque vas hablando con uno, vas hablando con otro, cada uno te cuenta una cosa, aprendes muchísimo. Mi novia, que es Livia, que es María Ángeles, la que hace Emperatriz, pues igual, ella aporta su granito de arena. Luego tenemos otros compañeros que son historiadores. También es historiadora. Y profesora de historia. Profesora o sea que... Y tú eres profe de historia también, ¿no? Sí, y de hecho ella en el instituto donde trabaja, muchas veces cuando ha explicado Roma, aparece de Emperatriz y los niños se quedan... Sí. Aquí tenemos una entrevista, ¿eh? ¿Cómo vive sentimentalmente su relación una pareja de historiadores, ¿no? Aquí tenemos una entrevista, ahora la vamos a ir cerrando. ¿De qué habla una pareja? Bueno, y la curiosidad es cuando me venga a mí con ella de Pretoria, Sí. me diga Emperatriz, el emperador está mientras por ahí. Claro, claro. Esa es para otra entrevista también. ¿De qué habla una pareja cotidianamente? Una pareja de historiadores y profesores de historia. ¿Hablan de historia? Eso bien hilvanado puede dar resultados. Sí, sí. Esto ha dado resultados porque no ha dejado de ser una conversación divulgativa, con la Guardia Pretoriana como protagonista, por supuesto, pero no hemos dejado de divulgar y de difundir lo que es nuestra historia y lo que es nuestra tradición ya, porque 12 años ya convierte en tradicionales las fiestas, ya son mayores de edad, no hay que esperar a los 18 años ni mucho menos, y basta para ello la repercusión que año tras año están teniendo, y la culpa la tienen ellos y los casi 2000 más locos como ellos, que en su momento dijeron,
vamos a apostar por nuestra fiesta, que esto es nuestro, qué caramba. Ya lo creo. Y vamos a divertirnos, y vamos a recrear nuestra historia, y vamos a potenciar un yacimiento arqueológico que tenemos ahí a 2 pasos. Pues todo eso, y todo eso es bueno para Linares. Y todo lo que es bueno para Linares... Antonio, siempre lo digo, esto es un hobby, esto es como quien esté en un equipo de fútbol, le gusta tocar la guitarra, esto es un hobby, un complemento de vida y para pasártelo bien, conocer gente y disfrutar. A mí me parece fantástico. A mí me parece fantástico. Y ese disfrute es lo que hace también que las fiestas no solamente se mantengan, sino que vayan creciendo y en proporción a la población que tenemos. Y sobre todo, yo me quedo con las palabras de Chiqui, del antiguo presidente de las tropas y legiones, ahora es Eduardo, afortunadamente sigue la corriente en Cartagena. Y me acuerdo los primeros años, y me decía, bueno, cuando ya las fiestas empezaban a despuntar, que me decía, Antonio, si nosotros hubiésemos tenido la progresión vuestra, dice, nosotros no lo hemos tenido, nosotros somos hoy en día lo que es Cartagena, pero por muchos años, porque son muy antiguas. Dice, vosotros tenéis que presumir de la evolución que han tenido las fiestas y de cómo han progresado las fiestas, de ser, dicho en tono coloquial, 4 gatos el primer año, a ser lo que hoy en día, no hoy en día, eso me lo decía, yo creo que fue en una actividad que hubo post pandemia, que estaba la cosa flojita y demás, y ya había movimiento, post pandemia, post COVID, y me decía, presumid de esto. Y sigue creciendo. De cómo y un ejemplo claro es el desfile infantil. Y sigue creciendo. Y dice, hombre, en proporción a la población que tiene Linares y tiene Cartagena, dice, podéis presumir de que sois más que nosotros por la cantidad de gente que participa en relación al número de habitantes que tiene. Pero ya no solo de Linares, sino de alrededor e incluso de otras provincias. En nuestro grupo hay gente que no es ni de la provincia de Jaén y que viene a la fiesta y que participa de la fiesta. Sí, señor. Bueno, pues nuestra fiesta, nosotros hemos arrancado hoy con la Guardia Pretoriana. Mañana institucionalmente con el responsable del área sobre la que recae principalmente la organización de la fiesta. Y así iremos tocando algo más de aquí al 14, y ya al 14 pues nos meteremos directamente en la fiesta, porque el día 14 ya está todo organizado y ya a disfrutar día a día hasta el día 18. Carlos Andrés, que muchas gracias por la charla, por el rato. Gracias a ti, Antonio. Por enseñarnos, y por hacernos disfrutar de nuestra fiesta cuando estamos preparando. Antes de terminar, te hemos traído un detalle, una pulsera de la Guardia, para que te proteja la muñeca. Procede. Y que te romanice el brazo. Procede. ¿Vale? Procede. Y que te acuerdes de este ratito con nosotros aquí. Procede. Ahí está. En PTV. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. A ver, yo recuerdo mucho a mi antepasado romano también, pero claro, a los cartagineses, a los íberos también tengo que ser un poquito diplomático, claro, también. A los cartagineses también los quiero y a los íberos también. Pero han sido los romanos los que han tenido el detalle y el gesto, ¿no? Y aquí está, ¡hala! Aquí lo tengo. Pretoriana, aquí pone Guardia Pretoriana, con el escudo. La mano va también protegida, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Vale. Si tengo algún problema, os llamo. Eso es un salvoconducto. Sí. A Carlos ya acude con el corno, de momento. A mí la Guardia Pretoriana, y de momento vienen y me auxilian. Que gracias de verdad por el rato. A ti, sí. Gracias. Bueno, señores, nosotros nos vamos. Hemos dedicado tiempo, yo pensaba dedicar tiempo a esta conversación porque sabía que iba a ser muy interesante y sobre todo muy ilustrativa y muy formativa también. Y estamos a 6 días, mal contados ya de que llegue, 8 días. Bueno, ya 7 y medio, de que llegue oficialmente la inauguración de la fiesta, y la verdad es que la vamos a vivir de manera intensa. Último dato de la tarde-noche de hoy, el que corresponde, como siempre, a las farmacias de guardia que abren hoy en Linares. Ahí las tienen en turno de 13 horas, ininterrumpidamente, desde las 9 hasta las 10 de la noche, están esas que siempre están abiertas, las 5 magníficas. Hoy guardia 24 horas en calle Riscos 28 y mañana será la de Úbeda 5. Pues mañana más, seguiremos hablando de fiestas, como les decía, con el concejal de turismo, y más cosas que van a pasar o que han pasado o que están pasando en este momento en Linares y que entendemos que a ustedes les interesará también. Vean, no, sino qué sentido tiene que estemos aquí echando el rato si no nos ven. Gracias, hasta mañana.